Amén. Amén. Yo le titulé a este mensaje el amor incondicional de Dios, el amor incondicional, el amor que no falla de Dios. Y estas semanas yo estaba meditando, ¿verdad? Uno siempre cuando comparte la palabra, el Señor le habla a uno y uno medita en su corazón conforme el Señor le habla a uno. La palabra dice que toda escritura fue inspirada por Dios para la sana doctrina, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, dice la escritura. Yo estaba estudiando este profeta llamado Oseas, ¿verdad? Oseas fue un profeta en el Antiguo Testamento que Dios llamó para poder profetizar a la nación de Israel, ¿verdad? Cuando se dividió el pueblo de Israel, las 10 tribus de Israel se dividieron y fueron a levantar sus dioses ajenos, ¿verdad? Sus dioses de oro, de plata, de bronce, levantaron sus becerros de oro y adoraron a sus dioses, ¿verdad? A dioses ajenos que el Señor no les había dicho que no adoraran. Y el Señor envía a Oseas para poder profetizarles y hablarles, reprenderles que se vuelvan al Señor. Oseas en el Antiguo Testamento, en la tierra de Israel, en las 10 tribus de Israel, Oseas viene siendo como el Jeremías de Israel. Jeremías profetizó a Jerusalén, a la hija de Jerusalén profetizó y Jeremías fue el profeta que le llaman el profeta que lamentó, que lloró por su pueblo, porque su pueblo, el Señor le habló y no se volvió al Señor de nuevo. La palabra de Dios dice que el Señor temprano se levantó dando la palabra, pero no quisieron dar oído a la voz del Señor, sino que cerraron sus oídos y se fueron tras sus dioses y abandonaron al Señor. Pero vemos que Oseas es enviado a las 10 tribus de Israel a poder profetizarles. Y este Oseas, ¿verdad? Es interesante su nombre porque su nombre significa salvación. Su nombre de Oseas significa salvación, igual que el nombre de Jesús, que significa salvación, igual que el nombre de Josué, que significa salvación, igual que el nombre de Josías, que significa salvación. Y Oseas es un profeta muy interesante, hermano. Aunque son llamados los profetas menores, no es de tenerlos de poco, hermano. Son llamados profetas menores porque su mensaje era breve. Era breve. Muchos dicen, no, son los profetas menores. No los vamos a estudiar, no los vamos a leer porque son menores, son pequeños. No es que sean profetas pequeños, sino que su mensaje fue breve, pero ellos tuvieron un impacto, ¿verdad? Y una unción que el Señor les dio para profetizarle a las tribus de Israel, a Jerusalén, para que se volvieran al Señor de sus malos caminos. Y Oseas, hermano, ¿verdad? Él fue contemporáneo, ¿verdad? De Amos, ¿verdad? Del profeta Amos, que también profetizó a Israel para que se volvieran al Señor. En la escritura miramos que a Israel se le llama el reino del norte, o se le llama se le llama Jacob, porque recuerdan que Dios le cambió el nombre a Jacob, le dio el nombre Israel. Si ustedes se acuerdan cuando el Señor le dijo a Jacob, ya no será tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel, porque el que pelea con Dios, ¿verdad? Y miramos en la palabra que también se le llama Efraín, porque una de las primeras tribus que abandonó, ¿verdad? El pacto que el Señor había hecho, que todas las tribus iban a ser unidas y se dividió, fue Efraín. En la escritura, cuando usted mira que le llaman Efraín o Jacob, está refiriéndose a las 10 tribus de Israel, cuando se dividió el reino. Oseas, hermano, es un profeta muy interesante, hermano. Su ministerio fue en Israel en los últimos días, ¿verdad? De un rey llamado Jeroboam, el segundo, ¿verdad? Él estuvo, que estuvo bajo liderazgo político y estuvo durante un tiempo próspero y fuerte. La nación de Israel estaba, Oseas profetizó, hermano, en un tiempo fuerte y próspero de la nación de Israel. Y muchas veces, hermano, cuando todo está bien, cuando todo va bien, cuando todo está corriendo bien y hay bendición y hay prosperidad, el pueblo de Dios siempre se olvida del Señor, no atiende al oído de la voz de Dios. Mientras que Dios envía a los profetas, a los hombres de Él para poder hablarle al pueblo para que se vuelvan a Él. Oseas, ¿verdad? Profetizó durante un tiempo de decadencia espiritual, hermano.
de una decadencia espiritual. Ellos se habían olvidado del Señor, se habían apartado de los caminos del Señor. Y es muy interesante, hermano, ver la vida de Oseas. Él profetizó que iban a ser cautivos por Asiria. Si ustedes recuerdan Jonás, cuando miramos la vida de Jonás en el libro de Jonás fue enviado a Asiria, a la ciudad de Nínive, a predicarles que se arrepintieran porque el Señor iba a enviar destrucción sobre ellos. Y aprendimos que Jonás no quería ir a ese lugar porque él ya había escuchado las profecías de estos hombres. Y él sabía que Dios iba a usar a Asiria para destruir, para poder conquistar, para poder tomar como cautivos a los israelitas y llevarlos a una tierra lejana y a esparcerlos como el Señor dijo en su palabra. Oseas, hermano, él sufrió penalidades, él sufrió, hermano, ¿cómo se llama? Desprecios, él sufrió desprecios de parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quería atender a la voz de Dios. Pero es muy interesante ver la vida de Oseas, hermano. La vida de Oseas, se le fue dicho a él, hermano, que tomara por esposa a una mujer de ramera. Y esto es muy controversial, hermano, porque sabemos que Dios es santo. Uno de sus atributos de Dios es que Él es santo. Y Él nunca va en contra de su palabra. Nunca va en contra de su palabra. Dios nunca va en contra de su palabra. Él es santo, hermano. Él nunca nos va a pedir que vayamos en contra de sus mandamientos, en contra de su palabra. Por eso es bueno, hermano, que nosotros tengamos discernimiento a no atender a cualquier espíritu que se mueve, hermano, porque Dios nunca va a ir en contra de su palabra, nunca. Pero recuerden que Dios, uno de los atributos de Dios es que Dios también es infinito. Él conoce el final desde el principio, hermano. Él no mira las cosas como nosotros, que solamente podemos ver el presente. Él mira el pasado, mira el presente y mira el futuro, hermano. Dios es infinito. Él es infinito. Dios no está limitado al tiempo como nosotros. Él es soberano, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Él es infinito, Él es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, hermano. Y miramos en la Biblia que Él levanta a este hombre Oseas, ¿verdad? Para poder advertirles que se vuelvan al Señor. Durante los últimos años, él estaba viviendo durante los últimos años que él iba a mirar, sus ojos vieron cuando Asiria llegó y los llevó cautivos a ellos. Recuerden que aprendimos que los asirios eran malos, eran crueles. Imagínense cuando sus ojos vieron, Oseas les advirtió y él lloró cuando miró que su pueblo que él amaba, fue llevado cautivo por no ser obedientes a la voz de Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos igual. No atendemos a la voz de Dios. Se cree que Oseas ministró como profeta el más largo tiempo que cualquier otro profeta. Oseas y Jeremías. Imagínense la paciencia de Dios, hermano. La paciencia de Dios. En este libro podemos ver los muchos atributos de Dios. Dios es paciente con nosotros, hermano, lento para la ira, pero grande en misericordia. Dios es paciente, hermano. La paciencia de Dios no es como la de nosotros, que nosotros se acaba. La de Él su paciencia es santa, hermano. Cuando miramos sus atributos, todos sus atributos apuntan a que son santos. Aún su ira es santa, hermano. Aún la ira de Dios es santa. Y vemos en la palabra que Oseas, hermano, es uno de los libros, del segundo libro más hablados en el Nuevo Testamento. Cristo, en el Nuevo Testamento miramos que se menciona a Oseas, como dijo el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Estamos hablando de Oseas. Oseas había profetizado eso, que el Señor, Dios, el Padre, estaba llamando a Cristo de Egipto para que fuera de regreso a Belén, ¿verdad? Pero se acuerdan que su padre no lo quiso llevar a Belén porque lo que estaban buscando para matarlo tenía temor, se fue para Nazaret. Vemos que Oseas es un libro que es mencionado muchas veces en la palabra de Dios. Pero uno de los temas, hermano, principales en el libro de Oseas es el amor fiel de Dios para nosotros.
La fidelidad de su amor, hermano, su amor incondicional, su amor que no se puede comparar a nuestro amor. Oseas, hermano, yo creo que él fue uno de los profetas que experimentó lo que le duele a Dios en su corazón cuando su pueblo se vuelve a la idolatría, cuando su pueblo se olvida de Dios, cuando su pueblo le da la espalda. Oseas pudo experimentar lo que es la infidelidad, hermano, cuando Dios le duele en su corazón, cuando él se siente, hermano, que cuando, como le dijo a la iglesia de la Odisea, tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Oseas pudo experimentar eso, hermano. Oseas lo pudo experimentar en su vida. Dios le dijo, hermano, a él era un profeta santo, él caminaba en santidad, predicaba la santidad, que se volvieran al Señor. Oseas era un varón que caminaba, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que camina, que no anduvo en consejos de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni anduvo en consejos de malos. Oseas caminaba con Dios, hermano. Pero hubo un día que el Señor le habló a Oseas y le dijo, Oseas, en el capítulo 1, en el verso le dijo, en el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Aquí es donde vemos que Dios es infinito, hermano. Yo creo que cuando Dios le dijo esto a Oseas, le estaba advirtiendo del dolor que él iba a pasar en el futuro. Yo creo que cuando Oseas tomó a su esposa, ella no era una adúltera, hermano. Pero como Dios es infinito, Él conoce el futuro, Él le advirtió y le dijo. Porque Dios es bueno, hermano, Él nos advierte. Pero Dios, Él es fiel, Él promete estar con nosotros. Que dice su palabra, que en padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Dios estaba con Oseas, le estaba diciendo, eso es controversial cuando los que estudian la palabra no se hallan, porque Dios le pidió esto a este profeta, que hiciera eso, que tomara a una mujer, que era una ramera, hermano, que era una mujer fornicaria. Pero yo creo que esta mujer era una mujer pura. Porque recuerden, Oseas le estaba enseñando a Dios cómo su pueblo le había sido infiel. Dios lo estaba pasando por el proceso de cómo su pueblo caminó con él y estuvo con él, y luego se apartaron de él, se olvidaron de él y se fueron tras sus dioses, dándole la espalda al Señor, cometiendo infidelidad, adulterio espiritual. Cuando Oseas tomó a su esposa, ella no era una adúltera. Ella no era una fornicaria, porque cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, ella no vino con sus dioses paganos. Ella era una virgen, como dice la palabra en Ezequiel, cuando la llama, que cuando te vi desnuda, te vi con el cordón umbilical todavía con sangre, y te miré y te amé. Ella todavía no era una adúltera. Dios estaba pasando. Recuérdese que todo lo que el Señor dice va de acuerdo a la palabra. Y Oseas fue obediente a la voz de Dios, hermano. ¿Cuántos pueden decir obediencia? Obediencia, él fue obediente, hermano. Una de las primeras cosas que yo veo en la vida de Oseas fue su vida matrimonial, hermano. ¿Verdad? La vida matrimonial de Oseas, ¿verdad? Que en Efesios dice a los esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. El matrimonio dice la Biblia, que es como un misterio entre la relación entre la iglesia y Cristo. Y aquí vemos en el libro de Oseas esa foto, hermano. Esa escena del amor, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer que están en el matrimonio, pero también la relación entre Dios y su pueblo. Dios y su pueblo. Y vemos que Oseas, hermano, el Señor le dice, ve y ama. Le dice, ve y ama. Le dice, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. En el verso 3 de Oseas capítulo 1 dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. ¿Verdad? Oseas tomó a una mujer llamada Gomer, ¿verdad? Para entender el versículo que leímos al principio, es necesario que vayamos al principio de la historia de Oseas, cuando él tomó como esposa a Gomer, ¿verdad?
¿verdad? Dice la palabra que Oseas, hermano, tomó a esta mujer como esposa. Y habían 3 razones por las que Dios le pidió a Oseas que hiciera esto, ¿verdad? La primera era para que él pudiera experimentar lo que Dios siente, hermano, cuando nosotros los apartamos de él, cuando nosotros le dejamos, como dijimos, ¿verdad? Oseas tomó a esta mujer, ¿verdad? Y entonces la segunda razón es para poder ilustrarnos algo. Como dijimos, entre el matrimonio de Oseas iba a ser una foto de nuestra relación con Dios, la iglesia con Dios, o el pueblo de Israel con Dios. La tercera razón era profética, hermano, porque Dios le estaba hablando, por medio del matrimonio de Oseas, le estaba hablando a su pueblo. Imagínese usted, hermano, cómo vivió Oseas, ¿verdad? Cómo fue cuando Oseas miró a esta muchacha y él la amó. Y cada vez cuando él fue, ¿verdad? Cuando él hizo los votos con ella y prometió amarla y cuidarla y protegerla y proveerle todo, ¿verdad? Y estar con ella hasta el fin, amarla y cuidarla, estar con ella en la enfermedad, todas las promesas que se hacen en el matrimonio, los que están casados, las promesas que se han hecho. Oseas también lo hizo, él fue un hombre de carne y hueso como nosotros. Él lo hizo sus votos con su esposa, ¿verdad? Es muy interesante ver que el nombre de Gomer, hermano, significa completo. Pero esto, hermano, es espiritualmente porque, acuérdate, Dios estaba usando el matrimonio de Oseas para profetizar sobre la situación entre la relación de Dios y su pueblo, ¿verdad? Completamente. ¿Por qué completo? Porque ellos habían abandonado a Dios completamente. Habían cometido adulterio espiritual completamente contra Dios. Habían abandonado a Dios completamente. Y Gomer es una foto de nosotros. Gomer es una foto de nosotros. Y lo vamos a ver en la palabra, ¿verdad? Gomer era un tipo de Israel, la infiel Israel, y ahora la iglesia que es infiel también al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vemos que el Señor, ¿verdad? Le da hijos a Oseas. Su primer hijo, vamos a mirar en la palabra en el verso 4, dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Imagínense, hermano, Dios le dice a Oseas, toma a esta mujer como tu esposa. Y Oseas es obediente y la toma. Luego le dice el Señor a Oseas, tú no le vas a poner el nombre, yo le voy a poner el nombre. Otra vez la obediencia del varón de Dios, del hombre de Dios, ¿verdad? Y él es obediente y le pone Jezreel. El nombre de Jezreel, hermano, significa Dios esparce, ¿verdad? Dios esparce. Dios estaba profetizando a través de la vida de su hijo. Imagínense, cada vez que él iba al mercado o salía con sus parientes o salía afuera y le preguntaban, ¿cómo se llama tu hijo? Oh, mi hijo se llama Jezreel. ¿Y por qué le pusiste ese nombre? Porque Dios va a esparcir a su pueblo. Va a esparcir a su pueblo porque su pueblo le había abandonado. Como en el libro de Deuteronomio, ¿qué dice el Señor? Que Él iba a esparcerlos cuando ellos fueran infieles a Él, cuando ellos abandonarían su palabra, los iba a esparcer en las naciones, a su pueblo. Pero si se volvían al Señor, entonces los iba a reunir otra vez a la tierra que Él les prometió a sus padres que les daría, a Abraham y a Isaac y a Jacob. Y vemos que el Señor le dice a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque Dios va a esparcir a su pueblo, dando una advertencia al pueblo de Israel. Imagínense, Dios siempre advierte a su pueblo antes que va a hacer algo. Por eso la palabra dice que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces Él tiene el nombre de Oseas significaban 2 actos proféticos.
El primero era de que Dios iba a vengar la sangre de un hombre llamado Jezreel, ¿verdad? Y sobre la casa de Jehú, un hombre que Dios le mandó que fuera y matara a este hombre, ¿verdad? Y su casa. Pero este hombre, él fue muy brutal, hermano. Y él fue muy sangriento y los mató de una forma, ¿verdad? Inhumana. Dios le dijo que los matara, ¿verdad? Pero que no tan brutal. Y entonces el Señor le había dicho a Jehú que a su cuarta generación él iba a castigar su descendencia por su pecado. Y esa era y en ese entonces estaba reinando Jeroboam II, que era la tercera generación de Jehú. Solo faltaba una generación. El que siguiera iba a ser el que entonces Dios iba a enviar su juicio sobre la casa de Jehú y los iba a destruir. Y sí pasó así, hermano. Imagínense Oseas caminando y todos burlándose que sus profecías eran mentiras, porque estaba profetizando si estaban viviendo en tiempos prósperos, en tiempos políticos que la nación estaba fuerte. Y Oseas estaba profetizando esto mientras que nadie le creía, nadie atendía oído a la voz de Oseas. Pero Oseas estaba diciéndoles esto que iba a ocurrir y ocurrió, hermano. Ocurrió. Se levantó el siguiente rey y lo mataron. Lo mataron. El segundo evento profético, ¿verdad? Fue de que estaba profetizando el nombre de Jezreel, era que Dios iba a enviar a Siria para invadirlos y Asiria los iba a esparcer por todos lados. Entonces, se imagina lo que tuvo que hacer Oseas, hermanos. Su vida tuvo que hacer un ejemplo, tuvo que hacer una ilustración para que el pueblo de Dios se volviera, para que ellos puedan ver la infidelidad de ellos hacia Dios. Luego tuvo una hija, dice en el verso 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que les quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber desatado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Vemos que el segundo hijo fue una hija, ¿verdad? Y del matrimonio de Oseas y Gomer. Y este nombre significa, ¿verdad? Que ella es sin compasión, que no se le es mostrada compasión y sin amor. Sin amor. Y aquí estaba Dios hablando de cómo Dios estaba rechazando al pueblo de Israel. Dios lo estaba rechazando. Eso se imagina. Oseas traía a sus hijos y le preguntaban, ¿cómo se llaman? Se llama Jezreel. Dios va a esparcir. Y luego que traía a su hija, Lo-ruhama, decían, Dios no le va a mostrar compasión a esta nación. Y son sin amor, no van a tener el amor de Dios. Y estaba profetizando esto por el pecado de su pueblo, pero Dios le hace una promesa a Judá, porque Judá en ese tiempo estaba siendo fiel a Dios. Ellos fueron fieles, recuerda, ellos fueron invadidos después. Por eso Dios le dice que se revuelvan de sus malos caminos, porque si no van a ser llevados cautivos igual como fue llevado Israel. Luego vemos que tuvo el tercer hijo, un tercer bebé, y este fue un varón y le llamó Lo-ami. En el verso 9 dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Cuando estaba diciendo Lo-ami, básicamente estaba dándole Dios una carta de divorcio a su pueblo. Por haber pecado contra él. Se da cuenta, hermano, cómo Oseas tuvo que ser obediente, hermano. Él tuvo que sufrir penalidades, tuvo que sufrir desprecios, burlas. Tuvo que sufrir, ¿verdad? Por la causa del Señor, ¿verdad? Era un profeta que Dios había levantado y el Señor le había dicho, Oseas, toma por mujer a una mujer de fornicación. Y a hijos de fornicación. Y Dios profetizando a través de sus hijos, Jezreel, Lo-ruhama y Lo-ami.
diciéndole al pueblo lo que iba a ocurrir con ellos porque no se habían vuelto ante él. La segunda, y vemos, hermano, que Gomer, hermano, ella fue adúltera, ¿verdad? Ella cometió adulterio, hermano. Ella cayó en adulterio, ¿verdad? Y vemos que en ella, vemos que ella también llegó a, su final fue que ella llegó a ser esclava, ¿verdad? Y imagínense, hermano, podemos ver en la palabra de que aún Oseas trató de salvar su matrimonio. Aunque Dios ya le había advertido esto, imagínense el amor que tenía Oseas hacia ella. Oseas la amaba a ella. Él la amaba a ella, ¿verdad? De que él trató de salvar su matrimonio, viendo su infidelidad hacia él. Usted se puede imaginar cómo Oseas se sintió cuando le dijeron que su esposa le estaba haciendo infiel. ¿Usted sabe cuánto duele la infidelidad, hermano? Y vivimos en unos tiempos, dice la palabra, que vivimos en una generación mala y adúltera. Donde hoy en día no se respeta el matrimonio, ¿verdad? No se respeta ni siquiera la pureza de los niños, ¿verdad? Y vemos cómo las naciones se han vuelto adúlteras y le han dado la espalda al Señor. La infidelidad, hermano, le duele, hermano. Si a un ser humano le duele, imagínese cómo le ha de doler a Dios cuando nosotros le abandonamos. Y usted me puede decir, yo no sirvo ídolos. Pero ¿qué dice la palabra? Que en los postreros días habrán tiempos malos, donde habrán personas amadores de sí mismos. Estamos viendo en tiempos, hermano, que hay amadores de sí mismos aún en las iglesias. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo, le dice, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, donde habrán amadores de sí mismos, y aún en las iglesias, hermano, ¿qué dijo Cristo? Dijo que el trigo va a crecer junto con la cizaña. Hay personas que se aman a sí, se han hecho un ídolo de ellos mismos, que dice que habrán amadores del dinero. Y lo estamos viendo, hermano. En este país se adora al dinero. La gente hace lo que sea por tener dinero y por ser rico y poder escalar en las clases social. Que en los últimos días dijo el apóstol Pablo que habrían hombres, ¿verdad?, vanagloriosos, hombres blasfemos. Y lo estamos viendo, hermano. Lo estamos mirando. La foto de Gomer y Oseas, hermano, la historia de Oseas y Gomer es la historia también de la iglesia de Jesucristo. Y el apóstol Pablo decía a Timoteo, huye de ellos. Huye de ellos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Huir de esas personas que son así. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Oseas trató de salvar su matrimonio, hermano. En el capítulo 2, verso 2 dice Oseas dice, contended con vuestra madre, hablándole a sus hijos, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Se da cuenta, hermano, Oseas cuando escuchó, hermano, que le estaba siendo infiel. Oseas, mire el amor de Oseas hacia su esposa. Oseas, acuérdese lo que dice la palabra, él vivió en el tiempo de la ley, del Antiguo Testamento. Él vivió en el tiempo de los 5 libros de Moisés, que decía la palabra que el que cometiera adulterio, que fuere anatema, fuere muerto. Ese era el pago del adulterio. Pero mire Oseas, él amaba a ella. Él no pudo haber hecho, ¿verdad?, airado, ¿verdad? ¿Qué es lo que no hace un hombre airado? Cuando sorprende a su esposa con adulterio. ¿Qué dicen Proverbios? Ay del hombre cuando se encuentra celoso. Dice un ay, hermano, diciendo ten cuidado, porque el celo de un hombre puede llegar a ser cualquier cosa, hermano. Imagínese el celo de Dios, que es santo, que Él es justo, hermano. Él tiene toda la razón en derramar su ira contra nosotros. Pero su amor también es grande hacia nosotros. Oseas también trató de detener a su esposa
¿verdad? Que fuera al mercado, que fuera hacia afuera. Miren el verso, en el verso 6. Dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Pero en el verso 7 dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. So, vemos que Oseas trató aún de acerrarla, ¿verdad? En su casa tal vez trató de cerrarla diciendo, no, tienes que serme fiel, eres mi esposa. ¿Por qué me has hecho esto? Yo me imagino que Oseas la perdonó muchas veces y estuvo ahí paciente con ella como Dios es paciente con nosotros. Estuvo paciente con ella mientras que ella seguía con sus fornicaciones y sus adulterios, yéndose atrás sus amantes, dice la palabra. Y vemos que Oseas él trató de redimir, hermano, de redimir a su matrimonio. Él trató de hacerlo, pero no lo pudo hacer. ¿Se acuerda usted de la historia en Juan 8? Cuando sorprendieron a una mujer en adulterio, los religiosos la trajeron ante Jesús y dijeron, esta mujer fue sorprendida en adulterio. La ley dice que la apedreen. Y quisieron tentar a Jesús. Y Jesús, ¿verdad? Dice la palabra, escribiendo en el suelo, dijo, el que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. Y nadie tuvo el valor, dice que poco a poco se fueron yendo todos. ¿Y qué le dijo Cristo a esa mujer adúltera, que fue sorprendida en el acto, hermano, de adulterio? Le dijo, vete y no peques más. Tus pecados te son perdonados. El amor de Dios, hermano, la paciencia de Dios para con nosotros, la misericordia, la gracia de Dios. Que aún dice la palabra que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad? En el capítulo 3, volviendo al capítulo 3, Oseas, hermano, perdona y redime a su esposa infiel. ¿Verdad? Y es donde empezamos. Donde el Señor le vuelve a hablar, hermano. Imagínese cuando el Señor le habló a Oseas por segunda vez y le dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. So, imagínese cuando Oseas estaba quebrantado, su corazón estaba herido, hermano, se sentía traicionado él, se sentía, ¿verdad?, traicionado, se sentía despreciado, se sentía, ¿verdad?, ignorado, se sentía todo lo que un ser humano puede sentir, hermano. Tal vez estaba deprimido, miraba a sus hijos ahí a su lado o salía afuera y caminaba con sus hijos y todos estaban hablando de él, ¿verdad?, criticándolo. Miren, el profeta de Dios nos hablaba a nosotros que nos volviéramos a nuestro Dios, que nosotros habíamos sido infiel. Míralo ahora a él, su esposa le ha sido infiel. Tu esposa es una ramera, una prostituta, una fornicaria. Es igual a nosotros, de pecaminosa. Era la burla de la boca del pueblo, Oseas. Pero este hombre, hermano, sabía en quién había puesto su confianza. Él sabía en quién había creído y él sabía quién era su escudo, su fortaleza. Era el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Y le dice el Señor, le dice, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Porque algo que Dios conoce, hermano, es nuestro corazón. Que dice la palabra que el Espíritu Santo aún escudriña lo profundo del corazón de Dios. Él conoce nuestros pensamientos, hermano. Él omnisciente, conoce nuestros pensamientos, conoce tu corazón. Lo vemos en la vida de Cristo, que cuando estaban hablando entre sí o entre ellos en su mente, el Señor conocía sus pensamientos. Y el Señor sabía que Oseas amaba a Gomer. A pesar de su infidelidad, a pesar de haberlo traicionado, hermano, porque era una traición. Y esta historia la miramos repetirse y repetirse muchas veces. Muchas veces en nuestras vidas. La miramos, esta historia repetirse.
Y le dice el Señor, ama a una mujer amada de su compañero. Imagino que Oseas le dijo al Señor, Señor, ¿por qué, Señor? Ya sufrí mucho, Padre. Ya sufrí mucho, Señor. Ya sufrí mucho desprecio, Señor, con esta mujer. ¿Por qué tengo que tomarla otra vez? Pero él fue obediente. Dios estaba puliendo el corazón de Oseas. Dios estaba enseñándole a Oseas lo que él siente cuando su pueblo lo abandona. Y entonces le dice, aunque adúltera, imagínese, aún le estaba diciendo, aunque adúltera. Y le dice, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Imagínese, le dice, ve y ámala, así como el amor de Jehová hacia los hijos de Israel. A pesar de que ellos se van tras sus dioses, a pesar de que ellos ofrecen incienso y sacrificios a sus dioses ajenos, a sus dioses paganos, le dice el Señor a Oseas, ve y ámala, ámala, ve y ama a una mujer amada por su compañero. El Señor conocía el corazón de Oseas. Él sabía que él la amaba todavía. Pero el Señor también estaba sanando su corazón de Oseas. Y le dice el Señor a Oseas, le dice, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. So, él le describe cómo ellos aman más las cosas terrenales más que el Señor. ¿Verdad? Y entonces me llamó mucho la atención lo que Oseas hace, hermano. Oseas hizo algo muy interesante, hermano. ¿Verdad? La palabra de Dios dice en Primera de Corintios capítulo 13 habla del amor, hermano. Oseas tuvo que aprender que el amor de Dios es paciente. Oseas tuvo que aprender que el amor de Dios no es jactancioso, no es celoso, ¿verdad? No desea, ¿verdad? Lo de otro, lo ajeno, ¿verdad? No es arrogante, no actúa por sí mismo, ¿verdad? Que el amor de Dios no es envidioso, no es egoísta, que el amor de Dios revela, hermano, la bondad y no busca golpear a otros. Él tuvo que aprender todo esto. Oseas aprendió qué es el amor de Dios. Oseas aprendió qué es el corazón de Dios. Oseas aprendió el carácter de Dios hacia el amor. Que su amor es perfecto, es santo, ¿verdad? Y Oseas aprendió de que el Señor, ¿verdad? Nunca se da por vencido, ¿verdad? Y que Él siempre tiene esperanza. Que la palabra nos enseña. Que todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo cree. Oseas tuvo que aprender esto. Él sufrió. Él le creyó a Gomer cuando ella le decía, te voy a ser fiel, Oseas. Y Oseas, ¿verdad? Con su sinceridad, ¿verdad? Él le creía a ella y la amaba, perdonándola. Como Dios nos perdona, que dice la palabra que Dios no es como nosotros, que Él perdona y arroja nuestros pecados hasta lo profundo de la mar y no los vuelve a recordar. Así es el amor de Dios hacia nosotros. Y Oseas, yo creo que él hacía esto con ella. La volvía a tomar a pesar de sus pecados contra él. Y entonces dice la palabra que Oseas, dice luego en el verso 2, dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un gomer y media de cebada. Imagínense cómo había llegado, cuán bajo había llegado Gomer. Había llegado siendo la esposa del profeta, siendo la esposa de un hombre de Dios, como poco a poco, porque la caída del seguidor de Cristo no es de la noche a la mañana, es poco a poco. Se fue apartando ella de su esposo, el amor de ella hacia él se fue enfriando. Y entonces dice la palabra que ella llegó a caer a la mano de compradores y la estaban vendiendo como una esclava. Imagínense cuando llegó Oseas ahí donde estaban haciendo como una subasta. Oh, ¿quién quiere a esta mujer? Miren, todavía tiene fuerza para trabajar. Y todos la miraban y sabían que era la esposa de Oseas. Oh, es una ramera. Es una prostituta, es una infiel. Y el Señor le dice a Oseas, Oseas, ve y ama a una mujer amada por su compañero. Adúltera, aunque adúltera, le dice,
como el amor de Jehová hacia los hijos de Israel. Imagínense, Oseas estaba parado ahí entre todo el pueblo y entonces todos decían, ¿quién la compra? Subastándola y tal vez nadie quería comprarla. Y entonces Oseas se levanta y dice, yo la compro. ¿Cuánto das? 15 ciclos de plata y una cebada y una y media cebada de cebada. So aquí, hermano, vemos lo que dio este Oseas fue lo que costaba un esclavo. Que al final viene siendo como 30 piezas de plata. El precio de un esclavo común. Y yo veo que Oseas, hermano, imagínense, Oseas era un hombre que escudriñaba la palabra. ¿Verdad? Él dio, ¿verdad? 15 ciclos de plata. ¿Verdad? En Éxodo 21, 32, el Señor había ordenado que eso se hiciera cuando se compraban los esclavos, ¿verdad? Cuando se compraba algo, él decía que tenían que dar esto, ¿verdad? Le había mandado el Señor, y si el buey acorneara a un siervo o a una sierva, pagará el dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado, ¿verdad? Y para todos decían que 30 ciclos de plata, ¿verdad? Y entonces la una y media de cebada, hermano, en Números 5:15, era dada cuando un esposo estaba celoso y creía que su esposa había sido infiel. Y cuando él creía que había sido infiel, entonces el esposo llevaba a su esposa al templo y ofrecía esto como un sacrificio al Señor. Y entonces se descubría si ella había sido infiel. Y esto, hermano, es una foto del amor de Dios hacia nosotros. Del amor de Dios hacia nosotros. Que dice la palabra de Dios en Efesios, hermano, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Verdad? Dice la palabra que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios. Dice la palabra que nosotros no le amamos primero, sino que Él nos amó primero. Aún en nuestra condición, que estábamos perdidos, hermano, que estábamos sucios de pecado. Usted se puede imaginar cómo encontró Oseas a Gomer cuando la tomó de la mano o la tomó en los brazos. Tal vez la encontró con esposas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas? Las handcuffs, amarrada como una prisionera. Pero que dice la palabra que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo vino a libertar a los cautivos. ¿Qué dijo el Señor? El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto el Señor me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos. Eso vino Cristo a hacer, a darnos libertad a nosotros. Éramos esclavos del diablo, pero Cristo nos vino a dar libertad, hermano. Y en esta historia de Oseas y Gomer miramos que Él la compra a ella. El Señor nos compró a nosotros con su sangre, hermano. Con su sangre nos compró. La cruz del Calvario, hermano, es la historia de la cruz. Es la historia la primera historia más que muestra el amor en la palabra. Pero la historia que revela la segunda historia que revela el amor de Dios en la palabra es la historia de Oseas y Gomer. ¿Verdad? Ella le había sido infiel a él, pero él la perdonó. La perdonó a ella. ¿Y qué le dijo? Le dice en el verso 3, le dijo que ya no será más mujer de sus amantes. Le dice, porque le dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Entonces imagina
Él la compró para él. Mía. Mía eres tú, ha dicho el Señor en Isaías, ¿verdad? Mía eres tú, el Señor la compró. Miramos que Oseas compró a Gomer y la volvió a amar, hermano. Cristo nos amó a nosotros también. Y vemos en la palabra, miramos en la palabra que en Oseas, hermano, miramos el atributo de Dios de amor, hermano. Que Dios es amor. Dios es amor. Miramos que la historia del matrimonio de Oseas los pinta el atributo de Dios de amor hacia su pueblo, hermano. El amor universal hacia su pueblo, ¿verdad? De que aunque nosotros le somos infieles, Él nos continúa amando. Pero hermano, también no tenemos que, hay muchas personas que malinterpretan el amor de Dios. El amor de Dios es tan santo que también lo lleva a ser celoso. Que también es un atributo de Dios. Él es celoso, hermano, nos cela a nosotros. Él nos cela a nosotros. Y cuando nosotros ya no nos volvemos a Él, entonces su ira es derramada sobre nosotros. Y muchas personas dicen, oh, Dios es amor, Dios es amor. Dios ama. Es verdad, sí, Dios es amor. Pero también su amor es santo, es puro. No es como el amor de nosotros, que nosotros le decimos a una persona, oh, te amo. Pero ya después nos olvidamos. ¿Verdad? Y ya no amamos a esa persona verdaderamente. Pero el amor de Dios, hermano, es un amor puro. Es puro. Miramos que la historia de Oseas, hermano, el matrimonio de él, su esposa le fue infiel, pero el Señor le dice a Oseas, ve y ámala. ¿Verdad? Miramos cómo el amor de Dios a nosotros, a pesar de que somos pecadores, hermano. Dios nos ama a nosotros, aunque somos infieles a Él. Y en esta historia, hermano, aprendemos del amor redentor de Dios por la humanidad, hermano. La palabra de Dios nos enseña que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Esa es la ira de Dios hacia el pecado. Pero la palabra dice, Dios mostró su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, imagínense, dice la palabra, que nadie daría su vida por otra persona. Pero Cristo la dio, Cristo dio su vida por nosotros, para salvarnos, hermano. Nos compró con su sangre. Y cuando nos somos presentados delante de la presencia del Padre, somos presentados puros, limpios, redimidos, justificados. Y Dios empieza a hacer la obra de santificación en nosotros, haciéndolo perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo, hermano. En la historia de Oseas, hermano, podemos aprender y podemos ver, ¿verdad?, que también las consecuencias del pecado, como Gomer fue llevada, hermano, a la esclavitud, que el pecado nos lleva a la esclavitud, hermano. Los vemos esclavos del pecado. Pero el Señor ha venido a darnos libertad, hermano. En Isaías, en Efesios, miramos en el capítulo 2, verso 4 y 5, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice, en el verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vemos aquí, como que dice la palabra, que Él era rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Un amor, hermano, que es sin igual, hermano. No se puede comparar el amor de Dios, ¿verdad? Y vemos que el Señor nos amó con ese amor. Y luego vemos en Efesios, como dijimos al principio, que Dios le manda a los esposos
que amar a su esposa así como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo la amó a su iglesia Cristo? Entregándose por ella, muriendo por ella. Pero gloria a Dios que Cristo también resucitó, hermano. Y está sentado a la diestra de Dios Padre y Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Yo quería hablarles de eso, hermano, en esta noche, del amor de Dios, hermano. Un atributo del amor de Dios que podemos ver a través de la vida de Oseas, hermano. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies y vamos a orar. Vamos a orar. ¿Alguien tiene una petición?